Bienvenidos a una nueva edición del podcast Mentores, Mitos y Mercados, donde, como sabéis, hablamos siempre de los mercados financieros, desmentimos esos mitos falsos que planean siempre en la sociedad y lo hacemos de la mano de un mentor, en este caso dos mentores, con los que tengo el gusto de contar en esta ocasión. Muchísimas gracias, Javier, Pablo, por venir aquí. Y la manera en la que siempre pido a los invitados que se presenten, en vuestro caso podría ser muy fácil decir que sois de Bilbao y con eso ya estaría todo dicho y no pasaría nada, pero me gustaría que contarais alguna anécdota, alguna historia que de alguna manera humanice a la gente que trabajamos en las finanzas, que siempre parece que estamos rodeados de números y de gráficos y alejados de la vida real. Y por supuesto, muchísimas gracias por venir a este podcast. A ti, Iñaki, encantados de estar aquí. Bueno, no sé, pues me lanzo yo. La anécdota que te puedo decir, pues que este señor y yo nos conocemos desde hace 35 años, con lo cual, pues sí, trabajamos juntos, tenemos nuestra empresa, pero bueno, antes de todo, pues somos amigos y nos tomamos cervezas juntos, salimos por ahí de parranda y tomamos decisiones también empresariales, ¿no? Con lo cual, pues para mí eso, pues no tiene precio. Yo creo que para este señor tampoco, salvo que me diga ahora lo contrario después de tantos años, ¿no? Pero la verdad es que es un gusto que llegue un domingo por la tarde y que no estés amargado por ir a trabajar, siendo mañana lunes, siendo al día siguiente lunes. Sí. Y que vayas con mucho gusto a trabajar. A pesar de trabajar en finanzas y números. Sí, y entorno macroeconómico, ¿no? Yo creo que siempre que cuando tú tienes un propósito por el que levantarte de la cama, te cuesta mucho menos empezar a trabajar que no. Yo siempre lo digo, cuando la gente empieza un trabajo, lo que suele pasar, o al menos a mí me pasaba siempre, es que me daba casi hasta pena, entre comillas, que llegara el viernes, porque yo quería enseguida volver a empezar. Y de hecho, yo notaba que ya se había acabado mi época en un banco y tenía que cambiarme cuando ya no tenía esa sensación y tenía la contraria, que digo, por favor que no acabe el domingo, que no quiero volver a que llegue el lunes a ponerme a trabajar, ¿no? Sí. Efectivamente, además nosotros, fíjate, tú has trabajado en banca muchos años, nosotros no venimos del mundo financiero, bancario, nosotros venimos de un mundo totalmente dispar. Bueno, Javier ha sido auditor de cuentas muchos años, yo he sido director financiero de una empresa de construcción muchísimos años y nos metimos en este mundo ya desde hace bastantes años por gusto, por placer. Sí. Entonces, ¿cómo afrontas tu dinámica profesional cuando es algo que realmente te gusta y lo has elegido tú? No vienes al final empujado por tu trayectoria anterior. Si en este caso es algo que hemos elegido, pues bueno, es que al final no tiene parangón con otro tipo de profesión, al menos a lo que yo me he dedicado previamente. Sin duda. O sea, así de psicópatas sois, que no venís del mundo de las finanzas. Somos unos masocas. Con esto, ¿no? Iñaki, de lo que todo el mundo masocas. Huye, vosotros... Oye, y una cosa, totalmente. Pensé que la anécdota que ibais a contar es que nos conocemos del colegio, que hemos ido al mismo colegio de tantos años Eso, sin saberlo. Eso, mira, te digo... Yo estoy un día haciendo deporte, y esto es verídico y eso no lo sabes tú, y yo no sé si y abro el periódico del colegio, y miro, y en la última página, Iñaki. Hostia. Coño. Y me pongo a leer el artículo tuyo. Y ahí, en ese momento, digo, yo le voy a llamar a este tío, yo le tengo que llamar, y solamente por haber estudiado en el mismo colegio, yo le voy a llamar a este tío. Y hoy, pues no sé cuántos años después, aquí estamos, tío. Pero fue así, fue verídico. Me estaba haciendo deporte, leyendo el periódico, y digo, pero, Iñaki, a ver, empecé a leer y digo, oye, qué interesante, macho, y además se lo digo, y no es porque estés aquí, digo, qué trayectoria más interesante, porque tú traes lo tuyo, ¿eh? O sea, he viajado que nosotros... Pero mira, lo del tema del colegio tiene mucha relevancia. Tengo un muy buen amigo mío, Emilio Sen Francés, también del cole, que de hecho en la reunión de los 25 años, que fue hace yo creo que 5, una cosa por el estilo, volvimos al cole y él dio el discurso que nos solía dar siempre él en la época del colegio y demás, y dijo una frase que yo creo que se nos quedó grabados a todos, ¿no? Y es que la verdadera patria que tenemos todos nosotros es la infancia. Es a la que todos tenemos como una reverenciación, que todos nos gusta recordar esa época de cuando éramos pequeños, los amigos del colegio incluso, aunque hayas perdido de vista, no sé, perdidos en años, siempre los recuerdas con una sonrisa, el tiempo además te hace quedarte con la parte buena y no con la mala, y eso que cuando sales del cole y dices, joder, qué coñazo lo del tema de los 20 y 25, cuando se va acercando la fecha es al revés, y te apetece saber... Tienes ganas. Yo ahora con mi tema de divulgación y demás, he vuelto a reencontrarme con muchos colegas y amigos del cole que hacía muchos años
que apenas nos veíamos y hablábamos, y por la tontería de las redes sociales, los libros que he escrito, he vuelto a tomar relación, contacto, ¿no? Con y dices, joder, es una ilusión alucinante saber, oye, qué fue de Miguel, qué fue de Juan Luis, qué fue de toda esta gente que hacía mucho tiempo que no sabías y fueron tus amigos y gente muy importante, ¿no? Fueron esa patria que todos compartimos. Y curiosamente reconectas muy rápido con gente con la que hace lo que dices tú, 20 años que igual no ves, y en 2 frases, 2 conversaciones te retrotraes a esa infancia, a esa adolescencia, y se reconecta súper rápido. Es que la infancia es auténtica. Total. O sea, la infancia es auténtica. Y esa parte de niño se tiende a enterrar con el paso de los años y es una mierda, si me permite la expresión, y si no también, o sea, es porque es una castaña. Tenemos que seguir siendo niños. Somos niños mayores, o sea, la adolescencia del hombre dura desde los 14 hasta los 82, más o menos. Ahí se pierde. Hay que perderlo, tío, no hay que perder eso. Hay que intentarlo. Y como buenos niños, vamos a jugar al juego que siempre propongo en mi podcast, que es contestar a la pregunta que ha dejado el invitado anterior, que no suelen ser muy controvertidas, a veces son un poquito más curiosas. Esta debo decir que es un poquito patata caliente, pero creo que la podréis solventar bien. La pregunta es, oye, uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad es el tema de la inmigración descontrolada o masiva a nivel mundial. Ahora yo os doy un capote, no hace falta que hablemos de España, podemos hablar de todo el mundo. ¿Cómo lo veis y cuál creéis vosotros que podría ser una solución? Menos mal que no es controvertida. Menos mal que esta es muy fácil. Hubo una peor, hubo una que era ¿con quién prefieres irte a cenar, si con Pedro Sánchez o con Donald Trump? Esa era más complicada. Os ha tocado. Bueno, yo lo tengo claro, aunque no me voy a pronunciar, pero adelante. Bueno, el tema de la inmigración, joder, sí que es un tema muy complejo como para resolverlo aquí en una charla de estas características. Mi punto de vista personal, evidentemente, ¿es inmigración necesaria? Bueno, me voy a posicionar en lo que son los países occidentales, ¿vale? En poblaciones envejecidas, recursos cada vez más limitados a nivel económico, financieros, etcétera, etcétera. ¿Es necesaria una inmigración? Sí, es necesaria. ¿Es necesaria una inmigración descontrolada como yo veo? Vamos, para mí es algo claro. ¿Qué está pasando hoy en día? Abrimos las puertas aquí a que entre cualquiera, no pasa nada, hay dinero para todos, hay recursos para todos. No, o sea, tiene que ver. Nosotros, mira, afortunadamente como mercado, llamarlo mercado por decirlo de alguna manera, hispanohablante, tenemos una cantera en lo que es dentro de Latinoamérica que podemos beneficiarnos de perfiles con una capacidad, aparte del tema cultural y el habla, que somos muy cercanos. Digo esto por ponerlo en contraposición con lo que vemos ahora hoy en día, que es el mercado, o sea, los flujos migratorios africanos, ¿vale? Pero tenemos una capacidad de absorción y de integración con un mundo que es culturalmente muy similar al nuestro, hermanados realmente, con una lengua común y con ciertos controles y ciertos parámetros. Me has dicho a nivel global, pero bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista que más nos toca, que es el punto de vista español. Con una serie de control y según las necesidades que pueda tener este país, se puede articular unos mecanismos de atracción de flujos migratorios que nos beneficien a todos. Y sin ser aquí unos buen rollistas de la vida, diciendo, no, aquí hay cabida para todos. Todo vale, ¿no? Pero el que sabe un poco de economía y de finanzas sabe que los recursos son limitados. Bueno, o de sentido común. O de menos sentido común, ¿no? Sí, efectivamente. En España hay 47 millones de habitantes. Por poner un caso extremo, no puede haber otros 47 millones de habitantes. No. Entonces, si tú aceptas que no puede haber esa cantidad de gente, implícitamente estás aceptando que tiene que haber un límite. Y si tiene que haber un límite, por definición también tiene que haber un control, o si no queremos llamarlo control, unas reglas. Sí, una planificación o algo ordenado. Porque yo planteo la pregunta al revés al que te la he hecho. Sí. Y si no tenemos esa inmigración, ¿qué hacemos? ¿No? Sí. Es que es un problemón. Es que las empresas están necesitando traer gente de, me lo invento, Chile o Perú, por ejemplo, que tiene acuerdos muy potentes a nivel de titulaciones con España, que vienen como se venía y como se trabajaba en España. Claro, eso comparado, si no lo traes, es que no hay aquí. Y las empresas tienen unos problemas de la pera para encontrar. Entonces, es una pregunta controvertida, porque si haces bien y si no haces bien, mal. Está claro. Los propios niveles de natalidad. En España creo que estamos en 1,2, 1,3 niños por pareja, que eso está por debajo del 1,5, 1,6,
que nadie, ninguna civilización, ninguna población de la historia de la humanidad ha logrado sobrevivir a esos niveles tan bajos. Se considera que ese es un poco como el umbral, cuando lo digamos saludable sería por encima de 2. 2,5, y en Europa no hay nadie. Mi posicionamiento con el tema de la inmigración es que hay que, por un lado, aparcar las buenas intenciones de las realidades, que tú puedes tener una buena intención como cualquier persona de ayudar a un necesitado y de ayudar a gente que lo está pasando peor que nosotros, y eso es una buena intención, pero luego tienes que juntarlo con las realidades. Que hay una realidad, que hay una serie de recursos, hay una serie de necesidades, hay una serie también de problemáticas que suceden cuando se trae gente de otros países que hay que atender. Y a las pruebas me remito. En España era un anatema hablar de peligrosidad y hablar de inmigración en el mismo. Automáticamente te tachaban de eres de Vox, automáticamente por hacer eso. Y hace muy pocos días, Gabriel Rufián, que desde luego no es sospechoso de ser de ultraderecha, ni facha, ni nazi, ya en el Congreso lo dijo. A ver, lo dijo. Porque de hecho, otra cosa que hay que hacer es mirar fuera de tus fronteras. Porque se dice mucho, ¿no? Lo de cuando veas las barbas de tu vecino mojar, por las vías a remojar. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando ya ahora en Francia y lo que está pasando en Reino Unido, ¿por qué crees que a ti me te va a pasar? O sea, debes tener una razón de pensar, oye, estoy haciendo exactamente lo mismo que hicieron ellos, que es atraer a todo el mundo sin control, sin tratar de hacer ningún tipo de integración, sin preocuparme si culturalmente somos iguales o no. ¿Y por qué yo creo que en mi país va a pasar una cosa distinta a dos países que tenemos al lado? Además, dos países potentes, dos países históricamente fuertes. Y que tienen lo mismo. Y luego es, ¿por qué ocultamos los datos? ¿O por qué no queremos saber los datos? Porque hay un estudio de lo que aporta un inmigrante versus lo que da. Que ese es porque de hecho se hace al revés. Dice, yo no, tú los necesitas para que la hucha de las pensiones, de la seguridad social para que el déficit se convierta en superávit. O sea, tú tienes esa creencia, pero eso es una creencia. Claro. Luego tienes que respaldarla con los datos. ¿Por qué no hay unos datos que tienes que buscarlos mucho estadísticamente para ver cuál es el impacto real del inmigrante medio en el país? ¿Por qué tienes tanto miedo de ver la realidad? Porque la realidad es lo dice Thomas Sowell, que es uno de mis economistas vivos que más me gusta. Tú tienes el derecho a tener la opinión que quieras. Lo que no tienes el derecho a tener los hechos que quieras. Tus opiniones son las opiniones y los hechos son los hechos. Entonces, cuando empezamos a no desglosar los datos de criminalidad, no desglosar los datos económicos y simplemente jugar al tema de las ideologías, oye, si tú piensas esto, eres de Vox, si tú piensas lo contrario, tal. ¿Qué más da que lo diga Vox, el PP, el PSOE o Gabriel Rufián? La realidad es la realidad, veamos la realidad y a partir de ahí construyamos el futuro que se necesite para España con los problemas que tiene y con las necesidades que tiene. Porque es que esto no puede ser libertad para todos. O sea, tú no puedes tener al mismo tiempo derechos universales, que muchas veces han planteado incluso que sean universales, y libertad de entrada total. Porque en un mundo con recursos escasos... No hay un país que tenga eso. Ahí está el tema. Los recursos son escasos. Y lo que dices tú, pero ahora está cambiando, ¿eh? Mira, fíjate lo de Gabriel Rufián, la ventana de Overton se está moviendo, se está desplazando otra vez. Bueno, otra vez, al final es un péndulo, ha estado muy posicionado en, por decirlo de alguna manera, ideologías de izquierdas más aperturistas, y ahora se está desplazando otra vez a otro tipo de ideologías más conservadoras, por llamarlas de alguna manera. La Archaina publicó hace cosa de 2-3 semanas un informe en el que detallaban la nacionalidad o el origen de todos los delitos, de los delincuentes que han cometido una serie de delitos en los últimos años, cosa que hasta ahora era un tema tabú y estaba prohibidísimo, evidentemente no podías decir nada de eso. Y mal que me pese, al final es lo que dices tú, son hechos. Y sí que es cierto que en el tema de la delincuencia, pues hay una preponderación de, bueno, sobre todo, pues gente del norte de África, gente de la zona de Marruecos, Argelia, etcétera, etcétera. Y eso es algo que está ahí y no podemos ponernos una venda en los ojos. Yo creo que al contrario. Incluso por el bien de la gente que proviene de esos países y que viene con una intención de aportar y de trabajar. O sea, los primeros damnificados van a ser ellos, más allá de los problemas que puede generar en la población autóctona. Y luego, el tema de eso. Y luego las políticas, claro, para un gobierno o los políticos que, bueno, no les tengo en alta estima, sin ninguna duda, yo creo que ni tú tampoco, ni nadie.
articular políticas de estas características requiere pensar, requiere sacrificios, requiere ponerse con ello, y son incapaces de hacerlo. Son incapaces. Entonces, Altura hasta de mira, ahora, visión, yo abro la puerta no y solamente vienen. que sean incapaces. No puedes atraer a un flujo de inmigrantes de 500.000 personas anuales, por ejemplo, y no articular una política de vivienda para poder que esa gente pueda tener una vivienda digna. Eso, la vivienda, los sanidad. Recursos sanitarios, aparte de la población envejecida, toda esta gente que viene, o sea, esas familias, pues son receptores netos al final de ayudas, claro, etcétera, etcétera. Tienes que tener una capacidad de articular una serie de prerrogativas, leyes, etcétera, etcétera, que faciliten la integración de este tipo de flujos, que son, lo que yo ya digo, yo creo que son necesarios a día con de hoy cabeza y controlados. A día de hoy sí. Absolutamente. De hecho, te lo iba a decir, que no quería meter el melón de la vivienda, que es otro también tema súper controvertido, pero claro, tú tener al mismo tiempo un déficit de viviendas actual en España que ronda los 350.000, 400.000 viviendas y que crece cada año en 100, 150.000, y al mismo tiempo tener una inmigración ilimitada, las dos cosas a la vez tienen una conjunción muy difícil. Muy difícil y se va complicando. Y luego, además, a mí lo que más pena me da es que yo no creo que esta recogida de cable, como lo digo yo, que ya estamos empezando a ver en ciertos partidos y que yo creo que se va a extender, al final todos van a reconocer que esto es un problema, yo no creo que sea un tema de convencimiento. O sea, yo no creo que Gabriel Rufián y RC han dicho, oye, no, es verdad, al final hay un problema de muchos temas, de criminalidad, de vivienda, etcétera, y tenemos que verlo, no podemos esconderlo. Yo creo que se han dado cuenta que es que están perdiendo los votos. Así, claro. Están perdiendo los votos porque al final el caladero natural de muchos de esos partidos son las zonas geográficas más afectadas por la inmigración masiva. Entonces, ahí están empezando a recoger. Y luego hay otro tema, el mito de que todo esto que hablamos es porque todos los que aquí estamos sentados somos unos fascistas, racistas, xenófobos, repugnantes, tal. ¿Alguien ha tenido alguna vez algún problema con un chino? Fueron los primeros que llegaron a España. Nunca, ¿Alguna vez ha habido algún tema de problema racial con ellos? ¿Algún tema de expulsarlos, de no quererlos? ¿Ha habido algún tema de concienciación social en contra de ellos? ¿O se han integrado absolutamente y pacíficamente en este país? Incluso manteniendo sus costumbres porque siguen celebrando, como debe ser, el año chino, con sus costumbres y con sus maneras. ¿Y por qué no? Y generando negocios. Porque no es un tema de la piel, no es un tema de la etnia, no es un tema de nada. Es un tema cultural y es un tema de si vienes a este país, no delincas. Punto y final, ya está. Que incluso yo podría comparar el debate, por si queremos debatir, oye, si es que están delinquiendo más porque son de un estrato social más, lo que quieras, pero al menos admítelo. Admite que eso es una problemática que tienes que atajar y que tienes que de alguna manera articular, como bien estáis diciendo, una serie de leyes, una serie de medidas para que esto no suceda. Entonces, yo creo que la solución viene por ahí, de aceptar la realidad, dejar un poco las discusiones ideológicas y el tirarme la pelota y el tú más, que es lo que vemos, y tratar de ver el problema, que no va a solucionarse de la noche a la mañana, ¿no? Hay que hacer una cura de humildad, en ese sentido. Sí. Es la única manera, y eso duele. Y hay que ser muy hombre o muy mujer para hacerlo. Y hay que tener categoría personal, y no se tiene. No te preocupes, que yo creo que las urnas van a ser las que van a hacer. Que dictamine. Van a ser las que te oiga quien te tenga que oír. Pero al final la posición de Rufián no viene de otra forma que Alianza Catalana, el nuevo partido político de extrema derecha, les está comiendo la tostada por todos lados. Totalmente. Al final todo es un juego político. Un partido que aboga por el nacionalismo. Y aparte hace lo que ellos no hacen, es ser consecuente. O sea, Alianza Catalana, y obviamente no tengo absolutamente nada que ver con ellos, pero si algo les puedo decir a su favor es que son consecuentes. Por eso dice, nosotros no vamos a las generales porque no vamos a ir a que nos den votos para estar en un congreso que nosotros no queremos, porque no creemos en la existencia de España. Eso es. Y dices, coño, pues por lo menos, aunque yo pueda estar... yo pueda discrepar y pueda estar separado, tal, al menos te puedo reconocer que eres consecuente. Que ya es mucho, Iñaki, ya es mucho, ¿eh? Pero es que yo, mira, fíjate de una cosa, esto lo he discutido mucho en redes sociales. Yo creo que el problema verdadero de la sociedad, más allá del tema de la vivienda, más allá del tema de la inmigración, más allá de lo que queramos, es el que hemos perdido la capacidad de discutir sin odiarnos. En que hemos perdido la capacidad de sentarnos aquí y que tú opines que tiene que haber un Estado súper fuerte y proveedor y yo opine que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y podamos luego después irnos a nuestras casas o tomarnos una cerveza
quizás sin haber llegado muchos acuerdos, pero yo no pensando que tú eres una persona malvada o que yo soy una persona malvada. Ese odio no estaba hace 40 años. Yo lo repito continuamente en redes sociales. Estoy de acuerdo. Digo, a mí me podéis decir lo que queráis, me podéis discutir lo que queráis, pero el problema es que automáticamente cuando yo subo un vídeo, mucha de la gente lo primero que hace es insultarme y decirme, es que tú eres un tal que quieres lo malo para tal. Digo, yo no presupongo que alguien que tiene unas ideas diferentes a las mías, muy socialistas, muy comunistas, sea mala. Yo pienso que está equivocado. Yo pienso que sus medidas no son buenas para la sociedad. Pero yo creo que él sí que cree que son buenas que es para una la mala sociedad. persona. Per se, o sea, el problema es que la polarización en este país, y yo creo que en todo el mundo occidental, ha llegado a ese extremo tal en el que somos incapaces de dar la presunción de bondad a la persona con la que hablamos. Entonces, automáticamente la persona con la que nos sentamos es una persona... ¿Por qué se ha popularizado el tema de facha que ya ha perdido su significado? Facha, un fascista, es una persona que quiere un gobierno fuerte, que tiene una idea de un Estado poderoso, de una idea de nación y que de alguna manera está inmiscuido tanto en tu vida personal como social como afectiva, en todo. Eso es un fascista. Ya facha no significa eso. No. Facha significa simplemente tú opinas distinto a mí. No. Tú opinas distinto a mí pero es que la y entonces variación, son facha. Fíjate la variación. Pero ¿por qué se hace eso? Se hace eso porque si yo te llamo facha y como en el imaginario colectivo un facha es un nazi, que es una persona objetivamente mala, ya no tengo que escuchar nada de lo que dices. Claro. Porque como eres una mala persona, porque eres un facha y eres un nazi, todo lo que tú digas tiene que ser objetivamente mal. Entonces, en vez de atacar tu argumento, que es lo que hace la gente a la hora de discutir y a la hora de tratar de encontrar la verdad, lo que hago es te deshumanizo, te desdibujo como una persona, eres un diablo y no te escucho. Lo vemos en las universidades. ¿Cómo es posible que no se pueda tener debates en las universidades? Fíjate, a raíz de todo el tema hay un dicho también que es no te atacan por ser nazi, sino que te llaman nazi para poder atacarte. Correcto. Nazi, facha, ponen aquí la etiqueta que quieras. Y en el tema de las universidades, pues bueno, evidentemente son entornos que están acaparados por todo lo contrario, por el pensamiento más de izquierdas, más progresista, más comunista, llamémoslo como quieres, por no poner etiquetas también, por no caer en el mismo absurdo. Pero la universidad, que tiene que ser el foco de debate, en el que todas las ideas se puedan presentar sin ningún tipo de miedo a ser expuesto, a tener un diálogo. Eso es, poder tener un diálogo común, consecuente, que para eso está, yo creo que la universidad, la academia. Hoy en día no se puede pues porque te han etiquetado, pero te han etiquetado porque perteneces a un grupo que en este caso, justo en este caso, no sé si en otros países será a la inversa, pero en este país realmente es, oye, tú eres de derechas, tú eres un facha. Pero ser de derechas o ser un facho hoy en día, o sea, es que cualquier cosa ha perdido significado. Ya no es lo que dices tú. Yo creo que es porque la gente no se sienta a dialogar. O sea, lo que es conversar, lo que es dialogar, lo que es charlar, lo que es tú que decías, tú puedes tener una opinión A, este señor C, yo J, da igual, pero luego nos vamos a tomar unas cervezas y estupendo y tal. Eso no es muy difícil encontrar gente con la que hablar, pero con la que hablar con argumentos. Y me da igual el sector. Puedes hablar de finanzas, puedes hablar de tecnología, puedes hablar de política. Es que me da igual. Sí. Es que no te sientas a conversar. Y como no hay argumentos, te insulto. Y entonces desde el insulto, todo bien. No, perdona. O sea, es que esto no es así. Es decir, argumentame las cosas y no me insultes, ¿no? Es lo que se ha hecho. Joder, tus padres, los míos, los de él, eran así. Y los políticos de entonces, que nos estamos yendo mucho por la rama política, pero es que es verdad, ¿no? Eran así, tenían esa categoría personal. Hoy en día no. Y todo el mundo como zombies con el móvil, eso sí, todos. Eso sí. Pero cuando paras a razonar, parece como que atacas. Cuando atacas tu argumento, no, que yo te estoy hablando, tío, que no te estoy diciendo nada, te estoy rebatiendo una opinión y no te devuelven la pelota. Y a mí eso me enerva mucho y me preocupa un montón. A mí me preocupa mucho porque es imposible avanzar con sociedad. Es imposible. Si solo estamos hablando de buenos o malos. Claro, es que solo estamos que los míos son los buenos. De hecho, yo me fijo mucho en el lenguaje de las redes sociales. A mí todo el rato me dicen, es que los tuyos. Digo, ¿quiénes son los míos? Yo para empezar soy liberal-libertario. Yo ni siquiera voto. O sea que no hay míos propiamente dicho, a no ser que lo consideres el partido libertario, que no tienes cacho. No tienen míos. Y digo, y solamente porque yo estoy opinando una cosa concreta, con argumentos concretos, distinta a ti, ya me catalogas completamente de un lado. Totalmente. O sea, yo siempre digo, en el colegio, aparte de educación financiera que falta mucho, creo que falta mucha lógica básica. Estar en contra de A no es estar a favor de B.
Estar en contra de A y B no es estar a favor de C. Puedes estar en contra de A, de B, de C y de D. No significa nada, no. No vivimos en un mundo binario. No eres del PP o eres del PSOE, o no eres de Vox o eres de izquierda, ¿no? O no eres de una cosa o de la otra. O no tienes por qué comprar todo el decálogo de un partido entero. No porque yo opine que Vox tiene cierta razón en la parte de la inmigración significa que a mí me gusta el partido de Vox. Vuelvo a decir, yo soy libertario, odio el centralismo que supone Vox, odio el nacionalismo que supone Vox, o al menos no estoy nada de acuerdo con él. Pero en cuanto... La gente tiene mucha autocensura. Tiene miedo porque, coño, si digo esto... A mí me dice mucho, es que eso lo dice Abascal. ¿Y qué? ¿Y qué? Como si lo dice el Susum Corda. Es que esto es tan absurdo como decir, ¿te gustan los perros? Coño, eres nazi. Porque había un pintor austríaco de la Segunda Guerra Mundial que tenía perros. Claro, si tú tienes perro, eres... Claro. Yo tengo 2 perros. El problema es que estamos empezando a discutir y a razonar y a argumentar como niños de 5 años. Sí, con el y tú más. Sí. No, los míos, ese ha robado, ya, pero el tuyo ha robado más. Oye, es que Menganito me ha pegado, pero es que Fulanito me pegó antes. Como niños de 5 años. Sí, y así es muy complicado poder avanzar en sociedad y poder hacer así no avanzas, es imposible. Es triste porque al final lo que se ve es lamentable. El futuro, al menos no sé, lo que se puede ver, igual es al final es sobre todo a través de las redes sociales, que no sé si es una representación real de lo que es la sociedad. Luego igual tienes que ir hablando con la gente en la calle y tal, pero el futuro es muy negro, es muy preguerra civilista, por decirlo de alguna manera. Bueno, al menos por lo menos es de una crispación que hacía mucho que no veíamos en este país y que desgraciadamente no tiene pinta que a corto plazo vaya a bajar, sino todo lo contrario, ¿no? Que vaya a bajar. Dentro de este abanico de horrores y situaciones complicadas también surgen cosas muy positivas que nos lleva un poco también a lo que es nuestra profesión de las finanzas, y además en concreto con vosotros quería hablar de una de ellas que yo tengo sentimientos encontrados, ya os lo digo desde el principio, como es el tema de la democratización del private equity. A mí el private equity me parece que es uno de los activos más interesantes para cualquier cartera de inversión de cualquier inversor, y digo que tengo un sentimiento encontrado porque me parece buena idea y me parece positivo que se democratice en el sentido de que cada vez sea más accesible a más personas, pero al mismo tiempo, por las propias características del private equity, me lleva a pensar que quizás esa parte que es accesible al público no sea la mejor. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú eres Rafa Nadal y necesitas inversores para que te ayuden a la expansión de tu academia, pues probablemente puedas exigir tickets de 1 millón, de 10 millones, de lo que quieras, porque todo el mundo quiera. Claro, si tú eres Iñaki Arcocha con EA Capital y necesitas que alguien te dé dinero para expandirla, pues probablemente tengas que bajarte, tengas que democratizar la entrada y necesites tickets de pues 1.000 euros, 2.000, 3.000. Entonces, ¿cuál es vuestra posición? Hay muchas empresas que están ahora como siendo muy populares en España. Vosotros también tenéis mucha influencia porque os dedicáis en parte al private equity. Me gustaría saber qué opináis de este movimiento que estamos viendo. Pues yo fíjate que no lo veo como tú, Iñaki. Yo no veo ese, digamos, defecto de... como soy Iñaki Arcocha y a Capital, tengo que poner un ticket menor. Yo lo veo... Quizá porque yo soy un tío que ve siempre el vaso más lleno que vacío, ¿no? Lo veo como tienes la oportunidad de hacer algo que antes estaba solo reservado a grandes perfiles, patrimonios, cuentas, lo que quieras, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, yo por lo menos no percibo esa rebaja, ¿no? Bueno, como no soy tan conocido, no tengo tanto punch o tan marketingiano, ¿no? Si quieres decir, necesito ir a democratizar. Yo no lo veo como una necesidad, lo veo como algo muy positivo, y también te digo que aborrezco la palabra democratizar. O sea, no me gusta nada. No sé, me voy a inventar una... No sé cuál, ¿vale? Pero popularizar. Tampoco. Abrir la mano, no lo sé. No sé, o dar acceso a accesibilidad. No, a mí no me gusta. Es que está muy manida. La usan para todo. Muy prostituida. Muy prostituida. Pero yo lo veo así. Yo no lo veo como no llego o como democratizo, no. Yo lo veo como, oye, qué bien, ¿no? Doy acceso a personas o gente que realmente, y esa es la parte genuina y chula que decías tú, ¿no? Tiene interés en, que es una parte muy importante de las carteras, una parte muy rentable de las carteras, y luego es economía real. No hablamos de, ¿sabes? Estrés, de gráficos. Economía real, ¿sabes? Y luego que dentro del private equity puedes tener
por simplificar demasiado, el acceso a Mariscos Pepe, Sí. que es una empresa que puede tener ciertos riesgos, no sé qué, o puedes tener acceso a empresas ya grandes, una capitalización importante que no están cotizando y que también es private equity. Y que te permiten, ahí sí que es democratizar o dar una accesibilidad. Favorecer. Venga, vamos con favorecer. A ciertas inversiones que antes no, que bueno, antes o hasta hace pocos años no estaban disponibles. Al final tenías tu mercado de renta variable y ahora ya puedes entrar en empresas quizás de tamaños similares o incluso superiores a las que están cotizando, incluso en el Nasdaq o en índices muy potentes, y dan acceso a participar en ese tipo de inversiones. Para nosotros eso es muy bonito. El abanico es muy grande dentro del private equity, la cuestión es saber dónde poner el foco. Y una cosa, tocando también el tema de la educación financiera, yo insisto que a mí el private equity me gusta muchísimo, pero obviamente al ser primero un activo no convencional, o si queremos llamarlo de gestión alternativa, y segundo, que tiene unas características muy diferentes de lo que es comprar una acción o un bono, tiene sus riesgos de liquidez, sus riesgos de la curva, los beneficios, etcétera. ¿Cómo veis esa conjunción también, que al mismo tiempo que España es uno de los países con menor educación financiera, se esté viendo un abanico de empresas y compañías que se están lanzando a esta popularización, abrir el abanico de private equity de manera masiva? No voy a decir que vaya a pasar lo mismo como con las preferentes o como otra cosa, porque obviamente es otro tema, pero a mí me da cierto respeto, un recelo, ¿no? Porque al final las modas son modas. Sí. Es como, oye, sale cualquier cosa novedosa y de repente a todo el mundo le han llamado, todo el mundo le ha ofrecido un tema de private equity, no tienen absolutamente ni idea de dónde están, y claro, es un activo que a mí me encanta, pero que tiene su tema, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Estoy de acuerdo. Pues ¿cómo lo vemos nosotros? Vamos a ver, nosotros podemos hablar por lo que nosotros tocamos. Sí que es cierto que hay una cantidad de actores cada vez más relevante que están tratando este tipo de inversiones. No sabemos o no conocemos de primera mano, y quizás los subyacentes o las empresas que tocan, sí que sabemos lo que tocamos nosotros. Y lo que tocamos nosotros son empresas, como te he dicho, potentes, que son empresas que favorecen una liquidez. No estamos hablando, evidentemente, de estar ya cotizando en el mercado de valores, por lo tanto no es una liquidez inmediata, pero estamos hablando de empresas que sí que tienen cierta liquidez, empresas con mucha solvencia, con mucho tamaño, y cuya entrada o la inversión no es tan arriesgada, pues como te he dicho, pues igual en entrar en empresas más pequeñas que necesitan en un momento dado inversores o accionistas, pero claro, que su horizonte de solvencia o de operativo pues no puede estar, quizás no está tan definido como las empresas con las que nosotros trabajamos. Siempre decimos lo mismo, al final tienes que rodearte de profesionales. Lo primero tienes que entender dónde inviertes, porque tú has hablado de las preferentes. Y las preferentes al final era un producto opaquísimo, deuda perpetua, irrecuperable. Bueno, era un producto terrible, horrible, que encima lo ofrecían entidades con las que más confianza te tenían que dar, con las que habías trabajado toda tu vida, y en ese marco de confianza al final pues te veías en un vamos, totalmente cautivo de una inversión que ibas a perder todo, por todos lados. Lo primero, nosotros entender que el cliente, el inversor, sepa dónde va a entrar, y luego pues trabajar nosotros con una minuciosa selección de empresas que puedan permitir no entramparse, entrar en una situación de trampa. Y estamos hablando de empresas muy, muy, muy potentes, con capitalizaciones muy altas y con un mercado secundario que permite, a su vez, tener una liquidez buena. Vamos. Y es importante eso explicárselo al cliente, porque la educación financiera en España es pésima. Y a mí me fastidia, pero es que es pésima. Pero es que es deplorable. Es que no tengo otra palabra así que o sea, la gente cobra sus nóminas o sus sueldos y no sabe qué hacer, no sabe si financiar un coche o no. Pero conceptos básicos. Entonces ya cuando le dices, no, pues vas a entrar en una operación y vas a dar un tanto por ciento de rentabilidad, es que hay gente que igual te puede decir que sí con los ojos. No, es que no se trata de eso. O sea, mira, yo siempre decimos lo mismo. Nosotros normalmente mantenemos 3 reuniones con los clientes. La tercera suele ser administrativa, de firma de contratos, porque tú en 2 reuniones ya sabes si trabajas con nosotros. La primera te escuchamos y la segunda no nos levantamos hasta que tú has entendido dónde está todo el euro. O sea, tu euro, ¿dónde está tu euro? Y me lo tienes que explicar como para niños de 8 años. Ese es nuestro objetivo. Porque la parte pedagógica nos preocupa y nos ocupa, y luego la parte de rentabilidad también. Entonces, lo que dice Pablo, al final nosotros hacemos sota, caballo, rey, es lo que sabemos, es lo que somos buenos.
y respecto a lo que, y no nos queremos salir. Y respecto a lo que tú decías de esa moda, a mí también me preocupa, porque nosotros precisamente, no te voy a decir que elegimos a los clientes, pero hay clientes que directamente los declinamos, porque vienen con esa inercia, loca, no sé cómo llamarlo, loca, no, nosotros no somos tu empresa. O sea, nosotros trabajamos de una manera ordenada, te explicamos, o sea, el pelotazo, no. Sí, es como el cliente que te viene con 10.000 euros y quiere que en un año salir millonario. Bueno, dice, mira, tío, 10.000 euros. Pues ahí no. tienes un casino. Efectivamente. Vete al rojo al negro, y lo más que te va a pasar es que saques 20.000, cojonudo, estupendo. Pero no. Eso es lo que voy, ¿no? Que al final, yo no digo que sean culpables estas empresas, ni mucho menos, pero al final es innegable que esta maquinaria, además cada vez van teniendo más fuerza, más grandes, más publicidad. Sí. Y ya cuando de repente, no sé, en la pescadería tu madre te habla de private equity, dices... yo me preocupo ya, algo está pasando, ¿no? Que un poco pasa lo mismo ahora incluso con la inteligencia artificial, incluso con Bitcoin, ¿no? Que son dos tecnologías maravillosas, fabulosas, que tienen muchas oportunidades, pero obviamente cuando empieza a hablarse tan a la ligera, cuando son productos complejos que tienen sus características, es la parte que a mí me da un poco de miedo, y coincido con vosotros en que es necesaria cierta pedagogía. En cuanto al tema macroeconómico de fondo, ¿os preocupa para vuestro sector ahora que estamos...? Porque por un lado, como lo veo yo, es que estamos muy probablemente al final de un ciclo alcista, que ya toca y ya estamos viendo algunos datos macros, sobre todo el dado del empleo en Estados Unidos, que te está diciendo que esta fiesta toca a su fin, nadie sabe cuándo va a llegar, pero obviamente estamos más cerca del fin que antes. Pero al mismo tiempo, que esto es relevante para el tema del private equity, tenemos una Reserva Federal que está cambiando de lo que es la represión cuantitativa, la expansión cuantitativa, en este proceso de dar aire a la economía. Y al final todos los mercados de private equity, también las fusiones y adquisiciones, dependen mucho de la liquidez del mercado. ¿Cuál es vuestra posición? ¿Tenéis más miedo que otra cosa? ¿Indiferencia por el tipo de negocio que tenéis? ¿O? Dentro de como sabes, una de las ramas de negocio que nosotros tratamos también son las operaciones corporativas. Nosotros asesoramos a empresas en procesos de compraventa, ¿no? Entonces, bien a nivel internacional, a nivel internacional, porque lo que ocupa en España también es a nivel internacional, las políticas monetarias o de reducir otra vez las tasas de interés y todo eso nos ayudan mucho, sobre todo a este tipo de operaciones. El mercado, los actores macro, mira, has comentado un tema del tema de los datos macro a nivel de ocupación en Estados Unidos. No sé dónde leí el otro día, y te voy a decir un poco así de memoria, que puede ser, que igual me estoy equivocando y estoy aquí hablando como esto, pero bueno, que puede ser un intercambio de posiciones a nivel laboral por posiciones o empleabilidad ocupada por la IA. O sea, que dentro del cómputo de la burbuja, vamos a decirlo así, burbuja que no se sabe, de la IA, que igual esos datos macro también pueden estar realmente respaldando ese tipo de negocio. No lo sé. Al final el private equity tiene unas características que quizás no está asociado a una volatilidad tan grande como puede ser la renta variable directamente, y que puede servir como refugio a este tipo de vaivenes macroeconómicos y la volatilidad que conlleva. Por otro lado, sí que es cierto que yo también entiendo que estamos llegando a un final de ciclo, pero ¿cuántos años se lleva diciendo esto? Mira, eso es cierto. Dos cosas. Primero, yo llevo 11 años escuchando eso, más o menos. 11 años reales de escuchando eso, pero también estoy de acuerdo. No sé cuándo, sabemos cuándo llegará. Nosotros no estamos preocupados en lo que a nuestro negocio respecta, porque es lo que te decíamos antes. Nosotros, esas modas de private equity o de inversiones financieras en determinados, no sé, productos, empresas, gestión alternativa, nosotros trabajamos siempre con lo mismo. Entonces, como no nos salimos, pues hay menos fusiones o menos operaciones de money a nivel global. Las hay. ¿Nos afectan? No nos afectan. Nosotros trabajamos 1 o 2 al año. Es que no trabajamos más porque no queremos trabajar más, porque son suficientemente largas, complejas, etcétera, para hacerlas, ¿no? Entonces, y luego siempre trabajamos con Tier 1. Entonces, cuando son empresas tan ya capitalizadas, tan potentes, etcétera, hombre, pues se puede notar, pero no nos preocupa. No es algo que nos hagamos, ¿sabes? Que decías tú, estas empresas que dicen, bueno, pues estoy en, no sé, en hierros, no sé qué, que factura 25 millones y hemos entrado y está. No vamos por ahí nosotros. Pero sí que
todas las firmas que están yendo por ahí, eso es un problema que se pueden encontrar los inversores. Entonces, es muy importante que el inversor que no tiene cultura financiera, que no sabe, repito, es que me van a odiar, pero es que en España no se tiene cultura financiera, que se le explique bien. Oye, pero ¿dónde está mi euro? Oye, si me quiero salir, oye, ¿cuánto dura la operación? Coño, transparencia, joder, nosotros es que no nos levantamos, Iñaki, de la reunión hasta que el cliente dice, vámonos. Perfecto. Y eso no se hace. Es que está el tema. Y a mí me preocupa. Cuando hablaba de las empresas que están ahora más abiertas y más expuestas y dando todas estas opciones, a mí mi sensación, sin haberlo analizado tanto en detalle, es que dentro del espectro de private equity, que vosotros habéis hablado de Tier 1, es decir, aquellas empresas que son privadas pero ya tienen beneficios, ya tienen una trayectoria, ya son grandes y lo que necesitan es una expansión o unas mejoras, etcétera. Esas no tienen nada que ver con lo que se conoce como Venture Capital, que son empresas más pequeñas, o con las que ya son capital semilla, que es directamente pues una idea inicial de producto. Porque uno de los problemas que hay es que dentro de decir private equity es como decir renta variable. Claro. No es lo mismo la renta variable española que la estadounidense, que las de pequeñas empresas, que la de Indonesia o que la de un sector en concreto. El private equity todavía tiene como más disparidad, porque no es lo mismo, puede ser tanto private equity que yo hoy me invente una nueva compañía y lo escriba en un papel y vaya a una incubadora a ver si alguien me compra la idea, que la empresa ya establecida con 5 años... Que valga 5.000 millones. Entonces, a mí el problema que me da o el miedo que me da es ante el aumento de demanda por esta oferta que se está creando, que cada vez haya más inversores pequeños que te estén pidiendo, las empresas son las que son. Entonces tú cuando ya has hecho el abanico de las empresas más grandes de Tier 1, tienes que ir a Tier 2, luego tienes que ir a las que ya ni siquiera tienen beneficios y luego tienes que ir a las que son simplemente una idea en una PowerPoint. Claro. Y a mí es lo que me da miedo porque no creo que el gran público vaya a ganar en conocimiento lo suficientemente rápido para hacer la distinción entre una u otro tipo de empresa a la velocidad a la que se lo están ofreciendo. Pero es que ahí, Iñaki, dependes del profesional, de ti, de Pablo, de mí. Entonces, claro, es que es un matiz muy importante. De finanzas. Claro, pero es que... pero macho... Aquí todos conocemos... Hay que saber dónde está un poco el límite de lo que... Sí. Bueno, nosotros no nos salimos. Con eso te digo todo. O sea, nosotros, caso real, oye, no hay cupo, no puedes entrar. Así, eso sí que es cierto. No abrimos el grifo, no buscamos otra compañía, no nos vamos... No, chico, ¿qué quieres que te diga? Vamos a hablar hace 3 meses, no tal... Pues hoy, no puedes. ¿Y cuándo? Pues calculo que en 9 meses. Sí. Pues sí, en 9 meses. ¿Hemos perdido el cliente? ¿Qué va? Hemos ganado en tranquilidad. Yo te diré que para mí, de hecho, cuando a mí obviamente me ofrecen muchísimos fondos de private equity para que los ofrezca a mis clientes, y uno de lo contrario, un red flag, ¿no? Una de las de los box de check dice, oye, esto es bueno, es precisamente eso. Yo trabajo mucho con una compañía que ganó fondos públicos para inversión dentro del private equity, dentro de su categoría, y no los aceptó en su totalidad. Ajá. Te digo, yo perfectamente podría duplicar ahora mismo el tamaño del fondo, ganar un montón de dinero en lo que son comisiones de gestión y obviamente con toda la inercia y con toda esta publicidad tengo clientes de sobra. Pero ¿cómo les doy rentabilidad luego? Es que no va de Porque no es lo mismo encontrar muy buenas oportunidades de inversión para 150 millones de euros que para 300 millones de euros. No es una cuestión tanto de captar. Luego todo ese dinero que captas dentro del fondo tienes que colocarlo, mandarlo y colocarlo en empresas dignas y que sean lo suficientemente atractivas para dar las rentabilidades que tú has prometido. Y a ti te gusta dormir tranquilo, ¿no? Claro. Pues a nosotros también. Nosotros al final tenemos la suerte de poder preseleccionar. Somos nosotros los que seleccionamos a los clientes y es bueno. Hay veces que puedes decir, bueno, a veces no, y muchas veces digo, mira, no eres un perfil por A o por B. O sea, sí, descartamos clientes. Por tus necesidades, por tus objetivos, por tu perfil de inversor. No, Sí. no Yo hago lo mismo para nosotros. Por el nervio que tienes, nada más sentarte en la mesa, ya estás intranquilo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pues tengo mero, chicharro. No, por las propias preguntas o sus inquietudes o su forma de... Yo se lo he dicho a muchos clientes. Yo tengo conversaciones con clientes que no eran clientes todavía, que querían mi servicio. Y se lo he dicho, pero tranquilamente y también para que yo se conciencien. Le digo, no estás preparado para tener un asesor independiente. Porque por las preguntas que me estás haciendo, o incluso a veces hablamos de un producto. Por ejemplo, me pasó recientemente con tema de inversión en criptos. El cliente tal, al final, después de un proceso, digo, vamos a entrar. Y justo en el último momento empezó a hacer una serie de preguntas que yo le paré y le dije, no vamos a invertir. Claro. Pero no vas a invertir no por nada, sino porque estás haciendo las preguntas
de alguien que todavía no está listo. Sí, no está maduro para... A ninguna de esas preguntas yo te puedo dar una respuesta que a ti te deje satisfecho. Claro. Porque el miedo es libre y el miedo es irracional. Y es irracional. ¿No? Pongo siempre el mismo ejemplo. Tú puedes tomar la decisión de tirarte de un trampolín de 10 metros. Pero si cuando estás arriba necesitas que yo te diga algo para que tú te tires, no te tires. Claro. Porque no hay absolutamente nada no hay que yo te dé la tranquilidad para que te tires. Tienes que coger y tirarte. Sí. Después de haber hecho todo el proceso, todo el estudio y todo tal. Entonces, a mí muchas veces las preguntas que me hacen me dicen, no estamos. Eso nos pasa igual. ¿eh? Lo bueno de los nos es que no te hacen perder tiempo. Yo siempre digo que la segunda mejor respuesta que te puede dar un cliente es un no después de un sí. La peor es cualquier cosa entre medios que te hace perder tiempo. Y la otra cosa buena y mágica de los nos es que se pueden convertir en sís. Es que un no es un no hoy. Claro. Mañana no lo sé. Mañana quizás pueda hacerlo, pero de esa manera no estamos intranquilos. Hablando de intranquilidad, que hemos hablado de la IA. ¿La IA os deja intranquilos, os preocupa de algún modo en vuestro negocio, en vuestro sector, que pueda tener algún tipo de implicación? A corto plazo, no. No. Bueno, yo soy un robot, realmente no estoy aquí. Esto evoluciona tan rápido que no sé lo que pasará, pero nosotros a corto plazo no nos preocupa. Creemos, a ver, nos sirve, es una palanca muy importante para potenciar las relaciones, los negocios, todo. Es una palanca muy importante y sí que es cierto que el que no sepa adaptarse se va a quedar atrás. Sí. Y nos puede pasar si no sabemos adaptarnos, ojo, ¿eh? Pero aún así seguimos considerando que nuestra profesión es muy de relaciones personales. Como hemos dicho ahora que podemos decir no a una persona, eso implica que al final la relación que vamos a establecer con nuestro inversor, nuestro cliente, etcétera, etcétera, va a ser largoplacista y se va a basar sobre todo en la confianza. Una IA entendemos que a día de hoy no puede dar esa confianza. Sí. Nosotros la hacemos a nivel operativo, lo utilizamos evidentemente todos los días. Esa era mi otra pregunta, porque a nivel operativo para mejora sí. Sin duda, sí. Joder, la cantidad de análisis que puede hacer una IA. Ojo. Supervisada por humanos, por favor, por lo menos en la parte financiera, ¿vale? Pero a nosotros muchos, pues imagínate, si estamos haciendo un infomemo de una empresa que tiene 15.000 referencias, joder, pues te facilita mucho la vida, ¿no? Pero yo necesito mirarte a los ojos y que me mires a los ojos, tío. Y eso no hay IA, por mucho robotito que haya, no hay IA que de momento afortunadamente las relaciones humanas todavía tienen un... No, o sí, o decir no, pero sí. Eso la IA no, por lo menos en nuestro sector, no lo vemos. Ya veremos qué pasa de aquí a 5, 6, 7, 10 años, porque el mundo está cambiando una velocidad terrible. Entonces, también por un tema generacional, yo lo digo muchas veces, la generación que tiene el dinero hoy en día es generación analógica. Es gente o de nuestra edad o superior que todavía ha vivido en el mundo de, oye, esta botella es esta botella y no es lo mismo que la botella que veo en el ordenador. Sí. Las generaciones siguientes, no creo, ni siquiera los 20, 30 años todavía están ahí, pero probablemente la generación de nuestros hijos más pequeños, que esos sí que han nacido y vivido y su cerebro se ha desarrollado con un iPad, hologramas y que para ellos les da absolutamente igual una cosa física que una cosa digital. Digamos, Quizás esas generaciones, no tengan ningún problema en que un avatar, o incluso no avatar, o con que sea digital, les hable a la distancia, no tenga. No lo sé, tengo mis dudas. Pero creo que eso queda mucho tiempo. O sea, eso no es problema para nosotros, digamos. Es un problema que hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que la IA te da mucho más de lo que te quita y te ayuda muchísimo en la pregunta. Pero os lo preguntaba porque, como hoy en día el temor general es la IA nos lo va a robar todo. A ver, nosotros lo entendemos, pero... No somos tan agoreros. No, por lo menos en el sector nuestro. Y yo lo veo una herramienta, para todos los sectores. O sea, mira, hay sectores que igual la gente piensa que quizás no van a estar tan comprometidos. El otro día, por ejemplo, los especialistas en radiodiagnóstico, yo, por ejemplo, a esos sí que les veo que van a estar un poco jodidos. Por supuesto. Porque al final una IA, esto sí que te puede detectar en una imagen pues 10.000 marcadores genéticos, etcétera, etcétera, que pueden anticipar ese tipo de problemas. Y el ojo humano pues tiene otras limitaciones. No digo que vaya a ser en todos los casos, ahí sí que tendrán que ver un poco cómo solucionarlo. A ver, hay sectores y sectores, está claro. El call center, pues está claro. Bueno, estás muerto, quiero decir, cambia de trabajo, ¿no? Sí. Todo eso lo tengo claro. Asistentes, becarios... Y la parte de la banca,
la parte operativa de la banca. Bueno, Dios bendiga la IA que se cargue todo. Dios bendiga, Dios bendiga. Y yo lo siento por los radiólogos y demás, que tampoco creo que se vayan a quedar sin trabajo, porque creo que van a adaptarlo, pero es que eso implica más salud y más bienestar para todos. Claro. A ver, ya hay IAs, hay universidades en Estados Unidos que están sacando estetoscopios con IA que son capaces de tener el doble de precisión a la hora de adelantarse a un ataque cardíaco. Pues ya está. Es que ya está todo dicho. Es que ya está todo dicho. Hay algoritmos que son capaces de predecir un tumor en el pulmón meses antes de que lo detecte alguien en una radiología. Entonces, creo que hay cosas más importantes que otras. Y no puedes anteponer, oye, que alguien se quede sin trabajo, unos médicos que pueden adaptarse fácilmente a otras áreas o a otro tipo de trabajo antes de aumentar la esperanza de vida y aumentar la calidad de vida de tanta gente. Y además la IA no va a sustituir las personas que sepan usar la IA. Exacto. La IA como... No, tú no sabes usarla, entonces te vas a quedar fuera. No. Como cuando las.com, o sea, es que... Como todo. Creo que esto es el... No podemos caer en un neoludismo, porque si no, si nos ponemos en esa perspectiva, pues no tendríamos coches, no tendríamos... coche autónomo, no tendríamos nada, seguiríamos a caballo y arando con la mano y bueno... El miedo al cambio es natural en el ser humano y eso siempre va a pasar, pero para eso está un poco el tema de la toma de perspectiva y ver lo que se está ganando con todas estas nuevas revoluciones y nuestros avances, que es lo que ha permitido que vivamos en la mejor época de la humanidad. Pero sin ninguna duda. Igual la IA favorece el socialismo universal, ¿eh? Bueno. no es ninguna broma. Yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, he modificado mi postura acerca de la IA. Siempre se dice que no existe ninguna tecnología que destruya más puestos de trabajo de los que crea. Esto lo conocemos desde Schumpeter, el concepto de la destrucción creativa. Ya lo vimos con la revolución agraria, la revolución industrial, lo hemos visto con Internet y lo vamos a ver con la IA. Seguro. Y yo pensaba que decía, oye, a todos aquellos que tienen miedo del tema de perder su trabajo, que no lo tengan, porque no va a ser diferente y se va a crear muchos puestos de trabajo que hoy en día no podemos conceptualizar. Pero hay una distinción, y es que la IA puede ocupar trabajos que crea la IA. Claro. Es decir, los nuevos puestos de trabajo que va a crear la inteligencia artificial no necesariamente tienen que ser dados ocupados por seres humanos, sino por otras IAs. Entonces, podemos vivir en el, por cierto, paraíso comunista, en el que, es verdad, tú tengas una generación de riqueza tal, generada por esta productividad sin fin de la inteligencia artificial, que haga que nadie se quede sin un plato de comida, sin un piso, porque habrá dinero para todos para repartir, y dices, ¿qué paraíso? Ya, pero hay un problema. Y es que el ser humano necesita autorrealizarse. Sí. La inmensa mayoría de las personas necesitas un propósito en tu vida. No. Y habitualmente ese propósito lo encuentras o en tu familia o en tu trabajo, en una combinación de ambas. Con tu vida interior también sería una triada. Claro, si vivimos en una sociedad en la que la familia cada vez está más denostada y más pequeña y te quitan el trabajo, claro, puede que no te falte de comer ni te falte un techo, pero ¿qué haces con el propósito? Yo te lo digo, volverte loco. Claro. Y entonces, en ese momento, guerra mundial. Ese es el problema. No, bueno, hay gente que también afirma que al final te permitiría dedicarte a lo que realmente quieres o a lo que realmente te gusta. En el hecho de que mucha gente al final ocupa su puesto de trabajo, a nosotros nos realiza nuestro trabajo. Sí. Creo que hay gente que su trabajo al final es una imposición, no le acaba de realizar, o quizás sí, pero no lo... Entonces podría dedicar su tiempo a lo que realmente le gustara. Dice, oye, yo pongo hamburguesas todo el día en un McDonald's. Pues quizás esa persona no le realiza su trabajo, pero podría permitirse decir, oye, pues mira, ahora me voy a dedicar a la poesía o al... ¿Sabes lo que opino yo, Pablo? Yo creo que eso de no me dedico a lo que me apasiona es una excusa para no mover el culo. De hecho, me parece, y lo digo tal cual, que el peor consejo del mundo que se puede dar a alguien es dedícate a lo que te apasiona. Tú dedícate a lo que se te da bien o busca algo que se te dé bien. Y como se te va a dar bien y vas a ser bueno y te va a dar un bienestar, te acabarás apasionando de eso. Sí. ¿Alguien conoce a algún apasionado de las leyes fiscales, de la fiscalidad? ¿Alguien nació de pequeño y digo, yo quiero ser fiscalista? Nadie. Pero hay muchos fiscalistas que se ganan muy bien la vida, se la hacen muy bien y acaban apasionados con esa fiscalidad. Todo esto de, es que no me puedo dedicar a lo que me apasiona. Qué casualidad que todo lo que apasiona a esa gente son cosas
sin oficio ni beneficio, que no dan resultados económicos, que son lúdicas, que son, es que yo quiero hacer surf, yo quiero escribir haikus, yo quiero plantar, bonsáis, o sea, ninguno tiene una pasión por, no sé, por construir ciudades. Por algo productivo y que genera... A mi modo de ver, son simplemente excusas para no mover el culo y tal. Y creo, sinceramente, que tampoco serían felices. Creo, sinceramente... Yo siempre digo lo mismo, yo siempre a mi hijo le digo, mira, pregúntate primero en qué eres bueno. Lo que seas, ¿no? Luego, ¿es rentable en lo que eres bueno? Ya está, para adelante. Y si no es rentable, pues buscas otra cosa. Pero ¿sabes? Y luego, la tercera es, ¿te gusta? Sí. Pues qué suerte tienes. Pero si eres bueno y es rentable, pues aunque no te guste, lo que dices tú, ya llegará que te gusta. Porque al final, si eres bueno... Lo veníamos en el coche, camino hacia Madrid, lo veníamos hablando justamente esto. Y no sé ahora mismo cómo salía el ejemplo. Y me decía Pablo, no sé si... Es que no me acuerdo. Pero... Si es la pescadilla se muerde la cola, ¿sabes? No sé si el huevo o la gallina, pero al final, si te gusta y eres bueno y te va ensalzando y tal, y estoy totalmente de acuerdo. Tú te acabas apasionando de aquello que te da bien y te genera bienestar. Te genera rendimientos económicos. Y cuando empiezas a pensar de esa manera, dejas de tener el odio al trabajo y de verlo como algo que tenga que acabar, que tenga que terminar. Totalmente. Y ya tu vida personal y tu vida laboral son un uno y dejas de ser algo malo, que lo piensa mucha gente, es todo lo contrario y es algo malo. Estoy de acuerdo. Tengo dos últimas preguntas para vosotros. Dispara. La primera, futuro de la empresa de José Gor, si tenéis pensado crecer orgánicamente, inorgánicamente, quedaros en Bilbao, expandiros, o cuáles son los planes que tenéis con la empresa. O ninguno, simplemente cómo estáis y seguir viendo cómo va creciendo. A día de hoy estamos cómodos como estamos. Porque sí que es cierto que desde Bilbao, de nuestro pequeño pueblecito, nuestra aldea Gala. La capital del mundo, conocida. La capital del mundo. Pero estamos Madrid, en las afueras, de hecho, hoy, en Madrid. Bueno, podemos abarcar a nivel internacional, estamos cómodos. No sé, el futuro no sé qué deparará. Estamos proyectando o entrando mucho en el mundo académico. A través de acuerdos dentro de la formación de universidades en Latinoamérica, Hispanoamérica y tal. Entonces no sé qué deparará, pero de momento nuestra proyección desde Bilbao tiene un abanico muy amplio a nivel geográfico. De momento, además yo tengo una hija de menos de un año, así que de momento creo que me quedaré. De momento nos quedaremos ahí, estamos bien, tenemos oficina en Madrid, en Bilbao y en México. Y con eso suficiente es lo que está decía. Crecer sí, pero no a cualquier precio. Inorgánicamente, desde luego... No se nos ha puesto a tiro nada y es complicado que digamos que sí, porque ya sabes tú que luego los egos, este señor y yo nos entendemos muy bien, hacemos las cosas a nuestra manera, somos felices, disfrutamos, ganamos dinero, hacemos ganar dinero y somos dueños de nuestro tiempo y de nuestras decisiones. Y eso no tiene precio. Yo no lo cambio por nada. Y tú tampoco y él tampoco. Yo tampoco. Con lo cual, de momento, de Bilbao al cielo, ¿no? Se dice en Madrid, pero bueno, pues de Bilbao al mundo. Y la última pregunta. ¿Qué pregunta dejáis al siguiente invitado? ¿Qué queréis que le pregunte? Está el pabellón bien alto, Bueno, pues habíamos hablado igual de la polarización. Pues yo te diría, bueno, no sé ponerlo como quieres, pero ¿qué opina de la polarización que se está viviendo a nivel... Sí, por seguir un... No sé si a nivel global o a nivel occidental. Muy bien. Así un poco genérico, ¿no? Sí, un poco genérico. Bueno. De buenos contra malos y de... Sí, lo que hemos comentado ya un poco. Lo que hemos comentado. Vale. Que, no sé, pues los miedos que puede generar esa polarización y los problemas que puede traer. Los problemas y las perspectivas. Muy bien. Pero sobre todo... Bondades. Bueno, si encuentra alguna, pues nos dices que nos la cuente también. Os habéis vengado un poco, ¿eh? Por seguir un poco con esta dinámica bueno, de preguntas no son demasiado... Donald Trump me ha parecido. Más. Se ha tirado a dar, ¿eh? Que suelen ser preguntas de carácter político pues o una cosa, un poco. Empezó todo como muy de economía, de cuándo crees que va a haber una crisis, qué opinas del dólar, tal. Sí. Y ya alguien empezó a abrir el fuego. Y eso, que fíjate que no abrió un melón uno y hasta hoy. Y ya a partir de... Luego creo que también el hecho de que la situación de fondo social se haya complicado hace que la gente también lo tenga más en la cabeza. Y entonces cuando te hacen, oye, ¿qué preguntarías? Pues también te surgen este tipo de preguntas, digamos, un poquito más. No, y es interesante. Es la leche. Han conseguido que todo sea política al final. Sí. Yo lo digo muchas veces, no sé si estáis de acuerdo conmigo y con esto terminamos. Yo lo digo muchas veces. Cuando yo tenía 20 años y 30 años, yo no hablaba tanto de política como ahora.
Ni de coña. Es verdad que nosotros somos vascos y en aquella época... Bueno, era complicado. Pero digo, con mis amigos... No. Te voy a decir una cosa, ya no solo de política. ¿Alguna vez habláis de los impuestos con vuestros amigos? No. No era un tema de debate. Ya trabajamos y bueno, sí, pues había impuestos, pero no había una crispación de si pagamos muchos o pocos. Nadie se planteaba irse a ningún sitio a vivir fuera por los impuestos. Nada. Ni de lejos. No era un tema de la sociedad, ¿no? Y a mí ahora me da un poco de pena que yo creo que también está unido con el tema del emprendimiento, que los chavales de 20 años no hablan de otra cosa. Están todo el día hablando de impuestos. Todo el día hablando de impuestos, hablando de irse a no sé dónde, de emprender una empresa, de que no les quiten tal, no sé chavales qué. Vienen... Y yo, un chaval yo de soy 20 años... liberal, minarquista, te digo, coño, creo que no es el momento de hablar de eso. Un chaval de 20 años no tiene que tener una perspectiva tan negra del futuro. Pero es porque que no debería, a eso me refiero. No debería porque... Pero es lo que oyen. O sea, él tiene que avanzar, tiene que ver optimismo en todos lados, posibilidades. Es lo que oyen. Es lo que oyen, el run. Tú tienes un criterio, un cerebro formado, una opinión, unos padres que han vivido pues una transición, o sea, gente de categoría, lo que decía antes, personal. Es que estos no. Es que estos lo que ven es pues un coletas, un no sé qué, lo que queráis, me da igual el color. Y eso duele. Eso duele y son impactos en la cabeza de los chavales. Entonces, y luego encima eso, lo unes con que hoy me voy a Andorra, que se paga el 1%, no sé qué, o me voy a Arabia, no sé, pues hoy me voy. Y con el dinero fácil de YouTube y no sé qué, pues... Eso es para otro podcast entero, ¿eh? Lo hablaremos. Porque... ¿Os lo habéis pasado bien? Mucho. ¿Repetiréis? Ha sido una experiencia... Yo disfruto como un enano. Nuestro primer podcast, al menos el mío, desde luego, y venía un poco nervioso, te voy a decir, ¿eh? He venido en el coche a ver de qué vamos a hablar, pero no, la verdad es que ha sido súper... Repetimos cuando quieras. Súper guay. Las veces que quieras y agradeceros también a todos los que estáis, a todo el equipo también, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchísimas gracias a todos vosotros por estar al otro lado y os veo en el siguiente podcast.